Bueno, partimos con estas imágenes que nos llegan en vivo desde Lima, donde esta tarde ya a eso de las 4 comenzó la reunión del Congreso para definir la sucesión de Manuel Merino, quien renunció a la presidencia de la República luego de perder prácticamente a todos sus ministros, perder el apoyo del Congreso y luego de que cayera sobre él la responsabilidad de 2 jóvenes asesinados por fuerzas policiales durante la noche de ayer. Intensas manifestaciones se han realizado en distintas ciudades de Perú y vamos a revisar qué fue lo que dijo Manuel Merino al presentar su dimisión. En este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. Solamente 6 días alcanzó a estar en el poder Manuel Merino luego que el lunes el Congreso destituyera al expresidente Vizcarra, acusado de una situación de corrupción que había sucedido años atrás en un municipio. Bueno, finalmente se votó la vacancia, salió, fue destituido el presidente Vizcarra, que gozaba de una, digamos, popularidad que no habían tenido otros presidentes. Tenía más del 50% de aprobación entre los peruanos que esperaban que pese a esto él terminara de gobernar. Bueno, él también ha tenido declaraciones en los últimos minutos sobre la renuncia que acaba de presentar Manuel Merino. Lo escuchamos. No puede ser que la institución, el Congreso de la República, que nos ha metido en esta crisis política que tiene 5 días paralizado al Perú, con muertos, nos vaya a dar la solución eligiendo a otra persona que ellos crean. Van a dar la solución los que han tomado una medida inconstitucional. Si hemos estado en dictadura en esta semana porque no hemos estado en una democracia plena, no interesa quién sea el que reemplace. Y la población despertó y todos vamos a estar atentos y la población en su conjunto ha madurado y se va a hacer respetar por el bien de todos los peruanos. Bueno, decía, la población despertó. De hecho, no se habían visto manifestaciones como estas prácticamente nunca en la historia política peruana. Queremos conversar sobre la situación que se está viviendo en estos minutos. Vamos a tomar contacto con la analista internacional Lucía Dammert. Lucía, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile. Bienvenida. Hola Matilde, por supuesto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy atenta y preocupados por lo que está ocurriendo a esta hora en Perú y pensando en qué es lo que se viene a partir de lo que ha ocurrido con Manuel Merino. Ya vamos a analizar cómo llegamos a este minuto, pero qué es lo que está haciendo ahora el Congreso y cómo debiera salir un nuevo presidente. No se puede estar en vacancia, cuéntanos. Sí, a ver, lo primero es que el presidente Merino sigue siendo presidente hasta que el Congreso acepte su renuncia, y generalmente el Congreso acepta su renuncia cuando ya tienen decidido quién es el próximo presidente, justamente para que no se genere una vacancia o un vacío de poder. Lo que estamos hoy día es ante un Congreso que en su gran mayoría votó por la vacancia irregular del presidente Vizcarra, no solamente irregular, sino además totalmente ilegítima frente a una población que estaba enfrentando una situación de COVID enorme, una situación económica muy difícil y que apoyaba al presidente Vizcarra no para la impunidad, sino para que siga su proceso judicial como debía ser. Entonces ahora el Congreso tiene que buscar una nueva unidad, digamos una nueva directiva, y esa directiva tendría que nombrar o definir al presidente de la República como se hizo con Merino. Sin embargo, Matilde, existen algunos que están pidiendo que el Tribunal Constitucional reconozca como ilegal la vacancia del presidente Vizcarra, con lo cual insólitamente podría llegar a pasar que él retorne a su cargo.
Yo eso lo veo más difícil, pero el entrampe en el Congreso no es un tema menor. Claro, porque solamente quedan 19 congresistas de los que podría salir un eventual presidente, porque no se puede votar por ninguno que haya votado por la vacancia del presidente Vizcarra. Por lo tanto, las opciones ahí están bien reducidas. De esos 19, ¿hay algún líder efectivamente que pudiera asumir? Mira, en realidad existe una sola bancada, que es la bancada del Partido Morado, del candidato presidencial Guzmán, que fue la bancada que se mantuvo medianamente coordinada todo el tiempo en contra de la vacancia, y eso le da una cierta legitimidad para tratar de identificar al candidato para presidente, interino, por supuesto, de transición. Ahí los dos nombres que hay es uno Gino Costa, que fue ministro del Interior, que efectivamente ha tenido una mano bien dura para todos los avances que tienen estos grupos más, llamémoslos informales, que hay en el Congreso, y el otro es Francisco Sagasti, que también ha tenido, digamos, una visión más bien permanente en contra de este tipo de avances contra el presidente Vizcarra. Pero el Partido Morado tampoco no tiene mucho interés de poner a sus dos candidatos ahí, porque como tú bien sabes, el que sea presidente no va a poder ser reelecto. Claro. Dentro de 6 o 7 meses, con lo cual, digamos, es una situación de entrampamiento. Vamos a ver qué pasa y sobre todo vamos a ver cómo responden los miles, los millones probablemente que han estado en las calles o que se han pronunciado de una u otra forma. Eso nos llama profundamente la atención, Lucía, porque siempre se dijo que en Perú la gente no salía a manifestarse, que podía reclamar, pero que no iban a llegar a movilizaciones como las que se han visto en otros países. Sin embargo, salieron a las calles. Lo primero, ¿quiénes salen a las calles? Y hemos visto en estos días muchas similitudes con lo que ocurrió en Chile el pasado mes de octubre, el pasado 18 de octubre, digamos a partir de ahí del año pasado. ¿Qué fue lo que los hizo salir? ¿Quiénes son y qué similitudes ves con Chile? Sí, a ver, yo creo que hay similitudes en las protestas en general en el mundo, estas protestas que son no organizadas por un sindicato ni por un partido político, que terminan saliendo a las calles cuando sienten que ya se rebalsó el vaso, en este caso de la corrupción y el aprovechamiento del Estado, y eso es bastante similar. También es muy similar cómo los estados están respondiendo a las marchas, están respondiendo con brutalidad policial, están respondiendo con perdigones, con balazos, con bombas lacrimógenas, y en ese sentido es bien parecido a lo que vivimos acá en Chile el año pasado también. Y los que salieron, Matilde, son principalmente jóvenes por dos motivos. Uno, porque la pandemia del COVID está todavía en full funcionamiento en Perú. Yo no conozco a nadie que no tenga un familiar o un conocido que haya fallecido de COVID. Las condiciones son bien complejas. Entonces las personas mayores de edad están guardadas en sus casas tocando las cacerolas, pero han salido los nietos, los hijos, una generación que ya no vivió el terrorismo, que ya no lo pueden llamar comunista y se va a sentir como angustiado o preocupado de que eso significa que va a quedar como afuera de la sociedad. Además, una generación que está muy organizada en las redes sociales. En Perú esta revuelta se organizó en el TikTok, en el Instagram, en el Twitter, muy masivamente. ¿Y qué es lo que están pidiendo? ¿O no hay ninguna demanda que sea común, como ocurrió acá? Porque se han visto entrevistas que les plantean, que ellos dicen, no queremos que siga Manuel Merino, pero tampoco querían que volviera Vizcarra. ¿Qué es lo que piden con estas manifestaciones? Efectivamente, lo que están pidiendo es un cambio de régimen, donde los partidos políticos tradicionales, Keiko Fujimori, ¿cierto?, el aprismo, Acción Popular, todos estos partidos que se mantienen además con los mismos líderes por mucho tiempo, que se han enriquecido en base al Estado, que día a día se conoce sus vinculaciones con la minería ilegal, con el narcotráfico, con la tala ilegal, con todo tipo, digamos, de actividades organizadas o no, vinculadas al crimen organizado también, con la corrupción de lavajato, con la corrupción de las empresas constructoras, etcétera, tienen que dar un paso al costado. Y esa es la gente que efectivamente puso al presidente Merino y después se instaló en el Congreso, en el gabinete. Entonces, la ciudadanía lo que salió a pedir es que se vaya toda esa gente. El problema es que esa gente se puede ir, pero alguien tiene que llegar.
y por eso te digo que es muy importante el nombre y sobre todo la narrativa que genere este gobierno de transición, que tiene que ser obviamente una narrativa que reconozca que lo que hubo ayer fueron violaciones de derechos humanos y que abra los procesos judiciales en contra de aquellos que se encuentren responsables por el asesinato de estos dos jóvenes. Hay 40 jóvenes además desaparecidos que todavía no regresan a sus casas. Entonces va a tener que haber, digamos, una conversación con el país, porque como ocurrió acá, tampoco es que tú puedas identificar los líderes de esta manifestación, sino que son cientos de jóvenes que se han ido organizando, y en ese sentido yo creo que hay algo de aprendizaje de lo que pasó en Chile, ¿no? Tienen sus comandos de salud, tienen sus comandos de preparación para ayudar a los manifestantes, pero creo que la violencia que se vivió ayer en el país es verdaderamente increíble, ¿no? Claro, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, está pidiendo a través de las redes sociales, dice, informa que hay un grupo de investigadores que está documentando los casos de abuso policial en Perú y dice, mis DM están abiertos a que cualquier testigo o víctima de abuso quiera contarnos bajo total confidencialidad. Por favor, retuiteen. Y ya hay videos que ha subido, por ejemplo, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dando cuenta de abusos que se cometieron la noche de ayer, que son bien impresionantes también las imágenes. ¿Se había visto una situación como esta en esta democracia post Sendero Luminoso en las calles de Lima, Lucía? No, no se había visto, tampoco se había visto un nivel de protesta tan grande. Hay permanentemente protestas, pero son protestas mucho más pequeñas. Hubo un llamado para cuando el año pasado, cuando trataron de sacar a unos fiscales entre Navidad y Año Nuevo, especialmente en Año Nuevo, donde la gente salió a marchar también, pero han sido protestas más episódicas, ¿no? De gente que sale como con la rabia del momento y después desaparece. Te invito a que veamos, porque en estos momentos nos llega una señal en vivo de Perú, que hay mucha gente que está yendo a dejar ofrendas florales al lugar donde fueron asesinados estos dos jóvenes la noche de ayer, y vamos a escuchar un poco el ambiente de lo que está ocurriendo en ese lugar a esta hora. Heridos que resultaron heridos y algunos que, según reportan, también incluso en redes sociales no han vuelto a sus casas todavía y hay zozobra, es por eso que se hacen los pedidos acá. Vamos a escuchar, porque se hacen pedidos también por los jóvenes que salieron a marchar y que todavía no han vuelto a casa, ¿no es cierto? Claro, son más de 40. Claro, es lo que tú decías, Lucía, que son más de 40 jóvenes que no han regresado y que salieron la noche de ayer. Esperemos que no hayan corrido la suerte de estos dos jóvenes que perdieron la vida en estas manifestaciones, producto de una represión de la que Lima no tenía recuerdo, como tú dices, en el pasado reciente. Bueno, no sabemos lo que puede ocurrir a partir de ahora, pero ¿qué cauce ves tú a la situación que estamos viendo ahora? Es bien difícil. Lo único que creo, Matilde, que podemos decir es que el Perú no está para un gobierno autoritario, no está para un gobierno totalitario que lo que quería era reinstalar sus intereses por encima de los intereses de la población. Y eso quedó súper claro en los últimos 3 o 4 días. De ahí, como pasa en Chile, la gran pregunta es si esta gente que sale a manifestarse, los cientos de miles de jóvenes que están en las redes, que están en las calles, pueden traducir esta manifestación efectivamente en votos, porque hay un proceso electoral hoy día vigente. Sí. Habrá que ver qué pasa la próxima semana, porque si no, entramos, digamos, en un círculo vicioso, ¿no? Porque esos congresistas de los cuales hoy día todo el mundo critica, salieron electos en un proceso electoral democrático. Claro. Nos puede gustar, no nos puede gustar, tuvieron muy poquitos votos, pero la realidad es que salieron electos, entonces también tiene que haber acá un proceso de reconocimiento de la importancia de la participación, pero también creo, Matilde, que con esto que ha pasado estos últimos 3 días, termina de morir Keiko Fujimori, terminan de morir algunos actores políticos, digamos, de los últimos 20 años que querían mantenerse a cargo del país. Me parece que eso puede ser tal vez una de las principales cosas que uno pueda hoy día afirmar. Lucía, también quería comentarte que, bueno, tú decías, Perú ha sido uno de los países que más ha sufrido por el COVID-19, de hecho es uno de los países que tiene más contagios y más personas muertas.
con las manifestaciones que estamos viendo, esa tasa solamente se puede incrementar y también se está viviendo una situación económica muy difícil. En ese escenario, una situación política como esta, ¿qué trae a la economía que siempre ha sido tan aplaudida en la región y que corría por un carril paralelo a la situación política? Así es. Lo que pasa es que también la gente se está quejando porque el Perú es uno de los países que más creció en los últimos 20 años y tuvo un enorme boom económico, pero con la pandemia nos dimos cuenta que los hospitales públicos no tenían ni oxígeno, que hay gente que se ha muerto asfixiada, básicamente no se ha muerto por COVID, pero además porque no tenía capacidad de tener oxígeno, que la inversión del Estado en educación ha sido nula, por ende la mayoría de los niños de los sectores populares están prácticamente un año sin escuela o viendo televisión, por lo cual también hay un resentimiento muy grande, yo creo, por lo que ha sido esta concentración de los beneficios en muy poquitos, ¿no? Si bien todavía en Perú no se siente el reclamo contra el modelo como se siente acá en Chile a partir del estallido social, creo que el reclamo contra la política va a terminar cayendo, digamos, en un reclamo contra la forma como se ha desarrollado la economía y el rol del Estado. Porque en definitiva acá hay mucho que es abandono directamente. Lucía, te quiero invitar a que veamos el contexto social y también el contexto de la violencia que se vivió en los últimos días en una nota para que sigamos conversando. Vamos a ver lo que ha ocurrido en las últimas horas a partir de ahora.